Me llamo Mariana Contreras y hoy, mientras me quitaban el anillo de mi esposo fallecido, su hija me llamó bruja a mis espaldas. Pero lo peor no fue la palabra, fue el modo en que mis nietos me esquivaron, como si yo hubiera traído la muerte a la casa. Y ahí, en ese instante, supe que estaba a punto de perder algo más que un marido. Me estaban arrebatando todo lo que había construido con él. El día comenzó con aquella canción lenta en el salón, la misma que mi esposo y yo habíamos bailado en nuestra boda hace 40 años. El aire olía a incienso barato y a luto artificial. Yo, sentada junto al ataúd, apenas sentía el peso de mi propio cuerpo. Clara, mi única hija, vestida de negro impecable, estaba de pie frente al estrado, rodeada de su marido y sus hijos adolescentes. Sus gestos fríos mostraban que su dolor era un papel bien escrito, no un sentimiento genuino. A mi alrededor, vecinos, primos y amigos murmuraban condolencias preparadas. Yo solo escuchaba el silencio de mi corazón. Hubo un silencio incómodo cuando la música cesó y el sacerdote me pidió unas palabras. Él fue mi compañero de vida, mi voz temblaba, pero continué. Aprendí del amor, de la paciencia, de la entrega, y sé que él querría que no me desmoronara hoy. Aún así, sentí las miradas de Clara clavadas en mi nuca, frías, evaluadoras, como si esperaran cualquier señal de debilidad. La misa terminó y en la casa, donde pasamos tantos años, todo se transformó. La cocina, que alguna vez olió a tortilla recién hecha y café de olla, hoy estaba llena de bocadillos en bandejas plásticas. Los ángeles de mi vida parecían invitados baratos a un simulacro de duelo. Clara abrazó a su esposo, que sonreía triunfante, y me pasó sin mirarme a los ojos. No entendía por qué tanto desdén, hasta que susurró algo a su marido. Ahora todo es nuestro. Durante el velorio improvisado, me apoyé en la mesa donde colocaron el libro de visitas. Miré cada firma, cada mensaje, una catarata de condolencias superficiales. Al final de la mesa, un sobre blanco sin marca me llamó la atención. No tenía mi nombre. Decía simplemente, para Mariana, de quien nunca podrá desvanecerse. Mi pulso se aceleró. Saqué el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta sin remitente, escrita en la caligrafía de Otavio. Mi amada, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. He dejado todo en manos de Clara, creyendo que lo haría con amor. Pero no soy tonto. El verdadero legado está bajo tu poder si deseas descubrirlo. Confía en ti misma. Te amo. Mi corazón se llenó de un calor incierto y de una sospecha pesada. ¿Qué había escondido mi esposo? Sentí que todo aquello que creía seguro, mi propia hija, mi hogar, mi dignidad, comenzaba a fluir entre mis dedos como agua que no se puede retener. La misma hija que me había arropado siendo niña, que me llevó en brazos al hospital, ahora me miraba como si yo fuese un obstáculo. Y sin que yo lo supiera, cada paso que di aquella tarde me acercó a una revelación capaz de cambiar mi vida. Mientras contemplo el salón medio vacío, con el ataúd todavía allí y el eco de risas huecas recorriéndolo, entiendo algo. El miedo que siento no proviene solo de la muerte de mi esposo, sino de la traición de la que ya fui víctima. Y al tiempo que mi cuerpo se cansa, mi mente se fortalece, porque aquella carta, escondida en la mesa de firmas, me dio una ventaja que nadie veía venir. La tarde avanza y los invitados se dispersan. Me levanto con dificultad. Me acerco a la ventana y miro el jardín. Un jardín que planté con mis propias manos, regado con las esperanzas de una familia que hoy parece desmoronarse. Pero también riega otra cosa, mi determinación. Más tarde, cuando encuentre fuerzas para levantarme y desafiar a quienes me subestiman, sabré que esta historia no va a terminar con un golpe. Está empezando, y el camino hacia mi justicia será largo, silencioso, pero no menos implacable. Cuando creí que el peor momento del día había sido enterrar a mi esposo, descubrí que la verdadera tragedia empezaba después, cuando mi propia hija cerró la puerta de la sala detrás de mí y me invitó a sentarme como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Sus ojos no mostraban consuelo, sino un cálculo frío, como si estuviera haciendo un inventario de las pocas fuerzas que me quedaban. La noche había caído completamente sobre la casa, envolviéndola en un silencio pesado. Los últimos familiares se habían marchado dejando tras de sí platos con restos de pastel seco y vasos a medio vaciar. Podía oír el leve crujir de la madera vieja en cada paso que daba.
El reloj de péndulo marcaba las 11 en punto cuando Clara me pidió que la acompañara a la cocina. La misma cocina donde cociné sopas cuando tenía fiebre, donde soplaba el vapor del café al lado de mi esposo cada amanecer. Nos sentamos una frente a la otra. Ella colocó sobre la mesa un folder de cuero marrón. El sonido que hizo al abrirse fue como un disparo en la quietud de la casa. Sacó unos papeles y los extendió delante de mí. Sus dedos bien cuidados señalaron un punto en uno de ellos, mientras su voz se mantenía plana, casi robótica. Aquí está la firma de papá. Todo está legalmente a mi nombre. Me incliné sobre el papel, acercando mis ojos cansados a la tinta. La firma se parecía tanto a la de Ottavio que por un segundo sentí un latigazo de traición. Pero después, recordé cómo en sus últimos días apenas podía sostener un lápiz. Esa caligrafía firme no correspondía a un hombre que pasó sus últimos meses con las manos temblorosas y la mirada perdida. Al levantar mis ojos, ella me sonrió, pero era una mueca que no llegaba a sus ojos. Quise preguntarle por qué, que la había convertido en alguien tan fría. Pero en vez de palabras, un silencio espeso se instaló entre nosotras, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Mi hija, la misma que corría detrás de mí cuando pequeña gritando «Mamá, espérame», ahora me hablaba como a una enemiga. Intenté mantener la voz firme. «No voy a dejar mi casa, Clara». Ella soltó una risa corta, casi burlona, como si hubiera escuchado un chiste de mal gusto. «No tienes opción, mamá. Este lugar me pertenece. Ya hablé con corredores. Este mes lo pondré a la venta. Necesito ese dinero para un negocio que estoy a punto de cerrar». La frialdad con la que dijo esas palabras fue peor que cualquier bofetada. Me recargué en la silla. Sentía que la cocina giraba a mi alrededor. El aire olía a café recalentado y flores marchitas del velorio. Mis manos buscaban sostén en el borde de la mesa. Ella me miró con impaciencia, como si esperara que aceptara de una vez mi derrota. Pero dentro de mí algo se agitó, un calor que mezclaba dolor con furia. Quise decirle que Ottavio jamás hubiera permitido esto, pero las palabras no salieron. Supe que ahora estaba sola. Se levantó, tomó los papeles y los volvió a guardar en el folder con la delicadeza de quien cierra un trato comercial. Caminó hacia la puerta, se detuvo y dijo: «Despiértate temprano mañana. Vamos a visitar un lugar donde estarás más cómoda, un lugar para personas como tú». La frase me atravesó el pecho. Personas como yo, pensé. ¿Qué significaba eso? ¿Vieja? ¿Inútil? ¿Molesta? Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la carta de Ottavio entre las manos. Pasaba los dedos por su caligrafía, buscando consuelo, respuestas o al menos un poco de fuerza. Recordaba sus palabras en las madrugadas cuando el dolor lo despertaba. «No confíes ciegamente, Mari. Protege lo que construimos». Aquellas palabras se repetían en mi mente como un eco incesante. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con violencia, como si el mundo quisiera derribar lo poco que quedaba en pie dentro de mí. A medianoche escuché pasos fuera de mi puerta. Era Clara, hablando por teléfono. Su voz estaba llena de urgencia y enojo. «Sí, sí. Ella firmará mañana. No te preocupes. Es solo una vieja. No va a resistirse». Me cubrí la boca para no sollozar. Cada palabra suya me caía como piedras sobre el corazón. Ya no había duda. Mi hija planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble estorboso. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, me puse de pie. Saqué una pequeña maleta del armario y empecé a meter ropa, fotos antiguas y la carta de Ottavio. No sabía a dónde iría, pero entendí que no podía quedarme bajo el mismo techo que alguien capaz de odiar tanto a su propia madre. Mientras cerraba la cremallera, hice una promesa en silencio. No permitiría que me arrancaran la dignidad junto con la casa. El amanecer llegó frío y gris. El canto de los gallos anunciaba un nuevo día que, para mí, parecía el fin de una vida entera. Clara apareció en el pasillo con un café en la mano y una sonrisa que me heló la sangre. «Vamos, mamá. Tenemos una cita con tu futuro». Me aferré a mi maleta como si fuera un escudo. En mi pecho, un fuego comenzaba a encenderse. Sabía que debía ser paciente. Muy pronto, ellos sabrían que no se juega con el amor de una madre. Creí que al amanecer encontraría fuerzas para enfrentarla,
pero cuando Clara me miró con esos ojos brillantes de impaciencia, entendí que el peligro ya no estaba en las sombras de la noche, sino en la claridad cruel del día. Aquel sol que entraba por las cortinas viejas no trajo esperanza, sino la certeza de que mi hija estaba dispuesta a destruirme para conseguir lo que quería. Ella me observaba como si estuviera calculando cuánto tiempo me tomaría vestirme. Me entregó un abrigo y me guió hacia la puerta con una mano en mi espalda que no sentía calor ni ternura. Mientras descendíamos las escaleras, pude ver que en la sala aún quedaban vasos sucios y flores marchitas. Todo olía a algo que se pudre lentamente. Afuera, el coche de Clara esperaba con el motor encendido. Su marido, Julián, estaba al volante. No me miró cuando subí al asiento trasero. El silencio en el auto era espeso. Intenté romperlo. Clara, ¿a dónde vamos? Ella giró apenas la cabeza, con una sonrisa ensayada. A un lugar donde estarás mejor cuidada, mamá, donde no serás una molestia para nadie. La palabra molestia me atravesó como una daga. Miré por la ventanilla las calles del pueblo que me vio criar a Clara. Cada casa era un recuerdo. La tiendita donde compraba dulces para ella, la plaza donde le enseñé a andar en bicicleta. Todo parecía tan lejano, como si esas memorias pertenecieran a otra mujer. El coche avanzó dejando atrás el centro del pueblo. Pronto tomamos un camino de tierra que conducía a la carretera vieja, un lugar por donde casi nadie pasaba desde que construyeron la autopista. El sol se elevaba en un cielo sin nubes, pero el frío dentro del vehículo me hacía temblar. Julián rompió el silencio para decir, en voz baja pero firme, Clara, ¿estás segura de esto? Es tu madre. Ella no respondió. Solo se inclinó hacia adelante, susurrándole algo que no alcancé a oír. Pero vi su expresión endurecerse aún más. Después de casi una hora de trayecto, el coche se detuvo en un camino polvoriento entre sembradíos secos. No había casas, ni autos, ni siquiera pájaros en el cielo. Clara se giró hacia mí, con la misma sonrisa que llevaba desde la mañana, y dijo, «Aquí termina el viaje, mamá. Baja». Sentí que me faltaba el aire. No podía creer que mi hija realmente me estuviera abandonando allí. «Clara, por favor», balbuceé. Ella abrió la puerta, lanzó mi maleta al suelo y repitió con un tono más áspero, «Baja». Me aferré al asiento, pero Julián giró para mirarme con compasión. Su voz tembló. «Mariana, es mejor que obedezcas». Bajé del coche con las piernas temblorosas. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe que retumbó en el silencio del campo. El auto arrancó de inmediato, levantando una nube de polvo que me cegó por un momento. Cuando el polvo se disipó, me encontré completamente sola, con el sonido del viento agitando los matorrales como único testigo de mi abandono. Recogí mi maleta y me senté sobre ella. El sol empezaba a calentarme el rostro, pero no conseguía quitarme el escalofrío del alma. Quise gritar, pero mi voz no salió. Pensé en Ottavio, en su carta, en su advertencia. No confíes ciegamente. Ahora entendía lo que quiso decir. Me pregunté cuántas otras madres habrían sido desechadas como basura por aquellos a quienes entregaron su vida entera. No iba a ser una más. No iba a dejar que mi historia terminara en aquel camino. Me puse de pie con dificultad y revisé mi bolso. Tenía mi cartera, mi celular casi sin batería y la carta de Ottavio. Eso era todo lo que me quedaba. Miré a lo lejos y vi una pequeña torre de agua, tal vez un pueblo cercano. Inspiré profundo y empecé a caminar, paso a paso, cada uno más firme que el anterior. Con cada paso, mi miedo se transformaba en determinación. Sabía que necesitaba llegar a un lugar con un teléfono, buscar ayuda y, sobre todo, encontrar la manera de proteger el verdadero legado que Ottavio me dejó. Mientras avanzaba por aquel camino polvoriento, recordé cada noche en vela cuidando a Clara cuando era bebé, cada plato caliente que le puse en la mesa, cada sacrificio que hice para que ella estudiara en la ciudad. Y comprendí que el amor de una madre no es una deuda que los hijos están obligados a pagar, pero tampoco un permiso para ser destruida. Ellos pensaron que podrían deshacerse de mí y quedarse con todo, pero lo que no saben es que la fuerza de una madre traicionada es como un fuego que no se apaga. Mis pies dolían y mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Al mediodía, el sol se volvió implacable, quemándome la piel y haciéndome sentir cada año de mi edad. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Debía encontrar a alguien de confianza,
Alguien que conociera a mi esposo y pudiera ayudarme a confirmar que los papeles de Clara eran falsos. Me repetía a mí misma una y otra vez: no te rindas, Mariana. No hoy. No así. A la distancia, vi un letrero oxidado que decía San Miguel, 5 kilómetros. Sentí un alivio tan grande que casi me derrumbo ahí mismo. Con renovada fuerza, apreté mi maleta contra mi pecho y aceleré el paso. No sabía lo que me esperaba en ese pueblo, pero si sabía una cosa, no estaba derrotada. Estaba viva, y mientras tuviera un solo latido en mi corazón, lucharía por lo que me pertenecía. Cuando mis pies rozaron el primer adoquín del pequeño pueblo de San Miguel, sentí que estaba cruzando no solo un camino, sino un umbral. Detrás de mí quedaba la traición, y delante la única oportunidad de salvar mi dignidad. Pero lo que no imaginaba era que cada paso hacia adelante también me acercaba a un secreto que pondría mi vida y la de mi hija en un peligro aún mayor. San Miguel era un lugar detenido en el tiempo. Casas con paredes descascaradas, un pequeño kiosco en el centro de la plaza y un café que olía a pan recién horneado. Todo estaba en silencio, como si el pueblo entero se hubiera detenido a observarme. Una mujer mayor arrastrando una maleta en plena tarde, con el rostro quemado por el sol y los ojos rojos de tanto contener el llanto. Caminé directo hacia la tienda de abarrotes, un lugar humilde con un letrero que apenas se sostenía. Al entrar, un hombre de cabello blanco detrás del mostrador levantó la vista y me reconoció al instante. «Doña Mariana», exclamó Raimundo, el tendero que había trabajado con Ottavio en su juventud. Me ofreció un banco y un vaso de agua fría. Cuando el líquido tocó mi garganta, sentí que revivía. Las palabras se me atragantaban. Intenté explicarle lo que había pasado, pero cada vez que mencionaba a Clara, mi voz se quebraba. Raimundo se quedó en silencio, con el ceño fruncido, mientras escuchaba cada detalle de mi abandono. Al terminar, puso su mano sobre la mía y dijo con voz grave: «Tiene que ir con don Ernesto, el abogado de su esposo. Vive aquí mismo, en la casa azul al final de la calle. Él sabrá qué hacer». Me ayudó a levantarme y me acompañó hasta la puerta. Afuera, el sol caía a plomo, pero ya no sentía miedo. Caminé con paso decidido hasta la casa azul, una construcción sencilla pero bien cuidada. Toqué la puerta con suavidad. Unos segundos después, un hombre delgado, de cabello gris y lentes redondos, abrió con expresión de sorpresa. «Doña Mariana, ¿qué hace usted aquí?» Sus ojos se endurecieron cuando le conté lo ocurrido. Me hizo pasar a su despacho, donde el olor a madera vieja y libros viejos llenaba el aire. Saqué la carta de Ottavio y la puse sobre su escritorio. Con cuidado, como si manejara un tesoro, don Ernesto leyó cada línea. Sus ojos se movían rápido, sus labios murmuraban frases que no alcanzaba a entender. Finalmente, alzó la vista y me miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Doña Mariana, lo que su esposo dejó aquí cambia todo. Este documento anula cualquier intento de transferencia que no haya sido realizada bajo su consentimiento explícito. Y por lo que veo, la firma en los papeles que le mostró su hija no corresponde con los registros que tengo de la firma oficial de don Ottavio». Sentí como si me quitaran un peso del pecho. Me cubrí el rostro con las manos y por primera vez en días solté un sollozo. No de tristeza, sino de alivio. Don Ernesto me explicó que si Clara intentaba vender la casa o cualquier propiedad, el fraude quedaría en evidencia y podría enfrentar consecuencias legales severas. Me prometió que redactaría una orden para congelar cualquier movimiento sobre mis bienes mientras se aclaraba la situación. Sus palabras fueron como un bálsamo. Al salir de su oficina, el cielo comenzaba a tornarse naranja, el día moría, pero mi esperanza renacía. Me hospedé esa noche en una pequeña posada frente a la iglesia del pueblo. La dueña, una mujer de mi edad llamada Elisa, me recibió con amabilidad y me preparó una sopa caliente. Me acomodó en una habitación sencilla pero limpia, con una cama que crujía al recostarme. Miré el techo de madera y dejé que las lágrimas corrieran libremente. Pensé en Ottavio, en cómo debió prever que esto pasaría, en el amor que aún me protegía desde la tumba. No pude dormir mucho. A medianoche, un ruido me despertó. Alguien caminaba afuera de mi ventana. Me levanté despacio y aparté la cortina con cautela. Vi la silueta de un hombre alto que hablaba por teléfono. Aunque no podía escuchar con claridad, reconocí la voz. Era Julián. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho como un tambor.
¿Cómo había llegado tan rápido? ¿Me habían seguido desde el pueblo? Me agaché, temiendo que me descubriera. Lo vi caminar hacia un coche estacionado a pocos metros y colgar la llamada con evidente molestia. Parecía buscar algo o alguien. Regresé a la cama y apagué la luz. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Mi mente volaba. Si Julián estaba allí, significaba que Clara sabía que había sobrevivido y estaba buscando asegurarse de que no pudiera arruinar sus planes. Esa noche, apenas cerré los ojos. Cada sonido me parecía un aviso de que la puerta podría abrirse de golpe, pero también me reafirmé, no importaba el miedo, no importaba el cansancio. Ahora tenía pruebas y un aliado. No dejaría que me silenciaran ni que destruyeran lo que mi esposo y yo construimos. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y estaba lista para pelearla hasta el final. Pensé que encontrar al abogado sería el paso más difícil, pero el verdadero terror empezó cuando comprendí que Clara y Julián no iban a esperar sentados a que los descubriera. Esa misma noche, mientras intentaba mantenerme en silencio en la habitación de la posada, supe que mi propia hija estaba dispuesta a todo para callarme, incluso si eso significaba acabar conmigo. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, como si el propio pueblo supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Me vestí rápido, con el corazón latiendo en mi garganta, y empacando la carta de Ottavio junto a mis documentos en la maleta. Quería irme antes de que Julián regresara, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, me encontré cara a cara con él. Su sonrisa falsa me erizó la piel. «Doña Mariana, qué sorpresa encontrarla aquí», dijo en un tono que pretendía sonar amable, pero que destilaba amenaza. Intenté cerrar la puerta, pero él puso su pie para evitarlo. «Necesitamos hablar, Mariana», dijo, empujando apenas lo suficiente para entrar en mi habitación. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Se sentó en la única silla, bloqueando mi salida. «Mire, las cosas se pueden arreglar si colabora. Clara no quiere hacerle daño, solo necesita que firme unos papeles. Después podrá irse donde quiera». Su voz era suave, como si me hablara de un acuerdo trivial, pero sus ojos me decían que no tenía opción. Me senté en la orilla de la cama, tratando de ganar tiempo. «¿Y qué pasa si no firmo?», pregunté. Su sonrisa se borró. «No le conviene, doña Mariana. Usted está sola. Nadie vendrá a ayudarla aquí». La amenaza velada colgó en el aire como una nube tóxica. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Debía encontrar la forma de salir de ese cuarto, llegar con don Ernesto y proteger la carta. En un descuido suyo, mientras Julián revisaba su celular, tomé mi bolso y me lancé hacia la puerta. Corrí por el pasillo de la posada, bajé las escaleras casi rodando y salí a la calle. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Escuché sus pasos detrás de mí y el grito de Mariana: «Deténgase». Pero no me detuve. Crucé la plaza y me metí en el pequeño café donde la dueña, Elisa, preparaba pan dulce. Al verme pálida y jadeante, me tomó del brazo. «¿Qué sucede?». Apenas alcancé a susurrar: «No me dejes sola». Elisa me escondió en la bodega del café. Desde ahí pude escuchar los pasos de Julián acercándose a la entrada, su voz preguntando por mí, y la respuesta firme de Elisa: «No ha pasado por aquí, señor». El silencio que siguió fue insoportable. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente, escuché la puerta cerrarse con un golpe y la voz de Elisa llamándome. Salió. «Rápido. Tiene que irse con don Ernesto antes de que vuelva». Me cubrí con un pañuelo para que no me reconocieran y salí por la puerta trasera del café. Caminé por callejones polvorientos hasta llegar a la casa azul. Toqué la puerta con los nudillos temblorosos. Don Ernesto abrió de inmediato y me hizo pasar, cerrando con llave detrás de mí. Su mirada preocupada se volvió decidida cuando le conté lo que acababa de ocurrir. «Esto se ha salido de control», murmuró mientras sacaba su teléfono para llamar a un juez amigo suyo. Le oí decir: «Necesito una orden urgente para proteger a mi clienta. Es cuestión de vida o muerte». Mientras don Ernesto hablaba, me refugié en un rincón de su despacho, abrazando mi maleta como un escudo. Pensé en mi hija, en cómo había llegado a odiarme tanto. ¿Fue mi culpa? ¿Fui demasiado dura o demasiado blanda? Las imágenes de su infancia me atravesaban como cuchillas. Su risa en el jardín, su primer día de escuela, sus abrazos nocturnos cuando tenía pesadillas.
¿En qué momento mi niña se convirtió en alguien capaz de dejarme tirada en una carretera? Esa pregunta me pesaba más que el cansancio o el miedo, pero no había tiempo para lamentos. Don Ernesto colgó la llamada y me miró con una seriedad que me estremeció. He conseguido que un juez emita una orden temporal para congelar cualquier transacción de sus propiedades. Ahora tienen prohibido vender o transferir nada. Es un primer paso, pero debe quedarse conmigo. Afuera ya no es seguro para usted. Me ofreció una habitación en el piso superior de su casa. La habitación era pequeña, apenas con una cama y una cómoda, pero se sentía como un refugio. Mientras me acomodaba, don Ernesto subió para dejarme un plato de sopa caliente. Necesita comer y descansar. Mañana hablaremos de los siguientes pasos, dijo. Le agradecí con un hilo de voz. Apenas terminó de cerrar la puerta, las lágrimas comenzaron a caer. No de debilidad, sino de la carga insoportable de ver a mi familia convertida en mi peor enemigo. Me dormí abrazada a la carta de Ottavio, como si sus palabras pudieran protegerme. Afuera, escuchaba el murmullo del viento y los ruidos lejanos del pueblo. Sabía que Julián y Clara no se detendrían tan fácilmente, pero también sabía que ya no estaba sola. Con un aliado como don Ernesto y la verdad de mi lado, tenía la esperanza de que este infierno llegaría a su fin. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba lista para resistir todo lo que viniera. Pensé que una noche bajo techo me devolvería la calma, pero al amanecer comprendí que cada hora que pasaba nos acercaba más al peligro. Un coche negro se estacionó frente a la casa de don Ernesto y, tras los vidrios oscuros, sentí unos ojos que me buscaban como un cazador a su presa. Sabía que el tiempo se acababa y que debía actuar antes de que el miedo me paralizara para siempre. Don Ernesto me despertó con suavidad apenas el sol comenzó a asomar por el horizonte. Tenía la expresión cansada, con ojeras profundas y el cabello más desordenado que la noche anterior. He pasado toda la madrugada haciendo llamadas, me dijo mientras me entregaba una taza de café caliente. Necesitamos movernos rápido. Los contactos que tengo en la capital pueden ayudarnos a validar la carta de Ottavio como legítima. Pero temo que Clara y Julián no van a rendirse. Ellos ya saben que usted está viva. Tomé la taza con manos temblorosas. El primer sorbo me devolvió un atisbo de fuerza. Desde la ventana vi el coche negro. Un hombre alto salió del asiento del copiloto y caminó hacia la acera, fingiendo mirar el periódico. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No podemos quedarnos aquí, murmuré. Don Ernesto asintió con gravedad. He llamado a un amigo que tiene una camioneta. Nos llevará a un lugar seguro, donde podamos armar su defensa sin que nos encuentren tan fácil. Empaqué mis pocas cosas y bajé con Ernesto por la escalera trasera. Salimos por el patio de su casa, un corredor estrecho lleno de macetas marchitas, y llegamos a la parte trasera de una tienda abandonada. Ahí estaba la camioneta, una vieja pick-up azul que parecía más un recuerdo que un vehículo confiable. Un hombre de sombrero gris nos saludó con urgencia. Suban, rápido. Apenas cerramos la puerta, el conductor pisó el acelerador y nos alejamos entre callejones, tomando rutas que solo alguien del pueblo podría conocer. En el camino, don Ernesto me explicó que iríamos a la casa de su hermana, Teresa, una mujer viuda que vivía en las afueras. Allí podremos organizar las pruebas y contactar a la prensa local si es necesario, dijo. Sus palabras me dieron esperanza. Si la verdad salía a la luz, Clara y Julián perderían cualquier ventaja que tuvieran. Pero también sentí miedo por poner en peligro a más personas. Después de una hora de caminos polvorientos, llegamos a una casita escondida entre colinas y rodeada de árboles de eucalipto. Teresa, una mujer de cabellos plateados y sonrisa cálida, nos recibió como si fuéramos de su familia. Aquí nadie vendrá a buscarlos. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, dijo mientras me abrazaba con una ternura que me rompió el corazón. Hacía tiempo que nadie me abrazaba así. Me senté en la mesa de su cocina, un lugar iluminado por la luz dorada del sol de la mañana. Teresa me sirvió pan con mermelada casera y me escuchó mientras le contaba todo lo que había sucedido. El funeral, los papeles falsos, el abandono, la carta de Ottavio. Ella no interrumpió ni una sola vez, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué clase de hija hace eso?, murmuró al final, con un temblor de rabia en la voz. Don Ernesto colocó la carta sobre la mesa y la protegió con un plástico transparente. Debemos llevar esto al registro público para que quede constancia oficial.
Así nadie podrá alegar que es falsa. Pero necesitamos tiempo. Su celular sonó y contestó con el ceño fruncido. Solo escuché retazos de su conversación. Sí, sí. ¿Los vieron? No, no estamos ahí. Manténgame informado. Al colgar, me miró con urgencia. Clara ha contratado gente para rastrear el coche de mi casa. Ahora saben que nos hemos ido, pero no a dónde. El miedo se instaló de nuevo en mi pecho como un animal salvaje. Teresa me tomó la mano con fuerza. Aquí no podrán encontrarte fácilmente. Conozco estos cerros mejor que nadie, pero debemos pensar en cómo dar el siguiente paso. Inspiré hondo para calmarme. Recordé las palabras de Ottavio. No confíes ciegamente, pero no pierdas la fe en ti misma. Sabía que no podía depender solo de otros. Tenía que actuar. Por la tarde, mientras don Ernesto hacía llamadas, Teresa me llevó al patio trasero de su casa. Desde allí se veía un valle cubierto de árboles que se mecían suavemente con el viento. El aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. A lo lejos se alcanzaba a escuchar el canto de algunos pájaros. Por un momento sentí paz. Pero esa paz se rompió cuando Teresa sacó un sobre amarillento de un cajón escondido en una pared de piedra. Esto llegó para ti hace 3 días, pero no sabía cómo encontrarte, dijo entregándomelo. El sobre llevaba mi nombre con letras temblorosas. Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota breve, escrita con la letra inconfundible de Ottavio, pero claramente escrita en sus últimos días, con trazos torpes y líneas temblorosas. Decía: si te traicionan, busca en el armario del estudio, detrás del segundo panel de madera. Ahí encontrarás la llave para proteger lo que es nuestro. El corazón me dio un vuelco. Entendí que Ottavio había dejado algo más en casa, algo que podría ser decisivo. Miré a Teresa y luego a don Ernesto, que había regresado al patio. Necesito volver a mi casa, les dije. Sabía que era peligroso, que quizás estaban esperándome, pero también sabía que en ese armario estaba la última oportunidad para asegurar mi futuro, y no pensaba dejar que el miedo me paralizara. En el momento en que entendí que la única forma de recuperar mi vida era regresar a la casa que me habían arrebatado, supe también que iba a arriesgarlo todo, porque volver a ese lugar no solo significaba enfrentar a Clara y Julián, sino desafiar el miedo que intentaban sembrar en mí para siempre. La decisión estaba tomada. Al caer la noche, don Ernesto me llevó aparte y me miró con seriedad. Sé que no podré detenerla, pero no pienso dejar que vaya sola. Necesitamos un plan. Con un mapa del pueblo, estudiamos las rutas de entrada y salida. Decidimos que llegaríamos antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubriera las calles y los ojos de los curiosos siguieran cerrados. Teresa insistió en que llevara un pequeño frasco de gas pimienta. Por si las palabras no bastan, dijo con la voz temblorosa, pero firme. Salimos a las 3 de la mañana en la camioneta azul de don Ernesto. El camino de regreso se sintió eterno. El silencio entre nosotros estaba cargado de pensamientos oscuros. Yo me aferraba a la carta de Ottavio como si fuera un talismán, repasando cada palabra en mi mente, encontrando valor en sus líneas. A medida que nos acercábamos al pueblo, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que don Ernesto podría escucharlo. El cielo aún estaba cubierto de un azul profundo, con apenas un tenue resplandor anunciando el amanecer. Entramos por un camino lateral para evitar la carretera principal. Cuando finalmente divisé mi casa, casi no la reconocí. La luz de la sala estaba encendida y pude ver siluetas moviéndose dentro. Mi hogar se había convertido en un escenario de conspiración. Don Ernesto apagó las luces de la camioneta y estacionó a una cuadra. Caminamos en silencio, escondiéndonos entre arbustos y cercas hasta llegar al patio trasero. La puerta de servicio, que Ottavio y yo nunca cerrábamos con llave, seguía igual, un pequeño milagro. Entré primero, con el corazón a punto de estallar. La cocina estaba intacta, con los platos aún sucios del último desayuno que preparé antes del funeral. El aire estaba cargado con el olor a encierro y a miedo. Avancé lentamente por el pasillo, cada paso resonando en mi mente como un trueno. Al llegar al estudio, el lugar donde Ottavio pasaba horas leyendo y escribiendo, me arrodillé frente al armario. Mis manos temblorosas recorrieron la pared de madera hasta encontrar el segundo panel. Lo empujé, y con un leve clic se abrió un compartimiento oculto. Dentro encontré una pequeña caja de madera,
cerrada con un candado oxidado. En la caja estaba grabada la fecha de nuestro aniversario, 20 de mayo de 1985. Lloré al ver esa inscripción. Saqué la caja con cuidado y la metí en mi bolso. Sabía que en su interior estaba la llave que mencionaba la carta de Ottavio, la pieza que podía desmontar el plan de Clara. Pero antes de poder incorporarme, escuché un golpe seco proveniente de la sala y el sonido de pasos apresurados. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Don Ernesto apareció detrás de mí y me hizo una señal para que me escondiera en el armario. Me metí como pude, sosteniendo la caja contra mi pecho. Desde la rendija pude ver a Clara entrar al estudio con el rostro desencajado y el cabello despeinado. «Revisen todo», gritó a dos hombres que la acompañaban. Uno de ellos abrió cajones, el otro levantó alfombras. «Tiene que estar aquí. No puede haberse esfumado», gritaba, su voz llena de furia y desesperación. Por un momento pensé que el corazón me delataría con su golpeteo. Uno de los hombres se acercó peligrosamente al armario. Su mano tocó la manija, pero un ruido fuerte vino del frente de la casa, la camioneta de don Ernesto arrancando a toda velocidad. Los hombres corrieron hacia la puerta principal, y Clara los siguió, lanzando maldiciones que retumbaban en las paredes. Don Ernesto había creado una distracción para salvarme. Esperé unos segundos que me parecieron horas antes de salir del armario. Sabía que no tenía tiempo. Corrí hacia la cocina, salí por la misma puerta trasera y me perdí en las sombras del jardín. Cada paso que daba sentía que podía tropezar, pero mi determinación me sostenía. Sabía que don Ernesto me esperaría en el punto acordado si lograba salir con la caja. Cuando llegué al callejón, lo vi parado junto a la camioneta, con el motor encendido y los ojos fijos en la entrada del camino. Corrí hacia él y subí sin decir palabra. Mientras nos alejábamos, veía mi casa hacerse pequeña en el retrovisor, iluminada por luces que se movían frenéticas. Era la imagen perfecta de lo que se había convertido mi vida, un hogar que ya no me pertenecía, al menos por ahora. En la caja, al abrirla mientras la camioneta avanzaba por la carretera secundaria, descubrí un documento original firmado por Ottavio, que me daba el derecho exclusivo sobre un terreno clave para la propiedad. Sin ese terreno, cualquier venta de la casa y del negocio de mi esposo sería imposible. Era la prueba definitiva de que Clara había construido su plan sobre un castillo de mentiras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Mientras la camioneta avanzaba bajo la luna pálida, con el documento de Ottavio apretado contra mi pecho, comprendí que ya no era solo mi destino lo que estaba en juego. Era la memoria de mi esposo, la verdad de nuestra historia y el derecho a ser dueña de mi propia vida. Sabía que con cada kilómetro recorríamos la delgada línea entre la esperanza y el peligro. Don Ernesto conducía con el ceño fruncido y la mirada fija en la carretera de tierra que serpenteaba entre cerros. Cada tanto, miraba por el retrovisor como si temiera que un coche apareciera de la nada para bloquearnos el paso. Yo no dejaba de mirar la caja de madera sobre mis rodillas, abierta, mostrando el documento original con la firma temblorosa pero inconfundible de Ottavio, un testamento que nadie podría refutar si lograba llegar a las autoridades correctas. Después de 2 horas de viaje en silencio, llegamos a la casa de un juez jubilado, amigo de don Ernesto. La vivienda estaba al final de un camino de grava, rodeada de árboles tan altos que parecían tocar las estrellas. El juez, un hombre bajo y robusto, abrió la puerta con bata de dormir y linterna en mano. Al ver a don Ernesto, lo abrazó como a un hermano perdido. «Ernesto, ¿qué clase de problemas te traen hasta aquí a estas horas?», preguntó con voz grave. Al verme detrás de él, sus ojos se suavizaron. «Pase, señora. Aquí estará segura». Nos sentamos en la mesa de madera del comedor. El juez leyó el documento bajo la luz de una lámpara amarilla que parpadeaba de vez en cuando. Sus manos gruesas recorrían cada línea con cuidado. Cuando terminó, respiró hondo y dijo: «Este papel vale más que cualquier palabra. Con esto, cualquier intento de vender su propiedad se convierte en un acto ilegal. Necesitamos registrarlo inmediatamente para que tenga validez pública». Me miró directo a los ojos, como si quisiera asegurarse de que entendía el peso de lo que tenía entre las manos. Pero mientras hablábamos, un ruido nos sobresaltó. Un coche se detuvo frente a la casa. Las luces largas iluminaron la entrada como un reflector. El juez apagó la lámpara y todos contuvimos la respiración.
A través de la cortina, distinguí la silueta de Clara bajando del vehículo con el celular pegado a la oreja. Su voz se escuchaba clara y agresiva incluso desde dentro. «Busquen. Está aquí. Lo sé». Mi estómago se retorció. Me pregunté cuánto más estaría dispuesta a arriesgar mi propia hija para salirse con la suya. El juez indicó un pasillo que conducía al sótano. Bajamos las escaleras sin hacer ruido, con el corazón latiendo como un tambor. Una vez abajo, don Ernesto cerró la puerta y la aseguró con una tranca de hierro. Me senté en un viejo banco de madera mientras escuchaba el eco de pasos sobre nuestras cabezas. La casa crujía con cada movimiento. Imaginé a Clara revisando cajones, empujando puertas, buscándome como un animal desesperado por su presa. Jamás habría imaginado que la niña que dormía abrazada a mi cuello se convertiría en una mujer capaz de perseguirme como si fuera su enemiga. En el sótano, el aire era frío y olía a humedad. Cada minuto se sentía interminable. Don Ernesto me tomó la mano con fuerza y me dijo al oído: «Resista. Si logramos salir de aquí con ese documento intacto, usted ganará». Recordé las veces que escuché esas palabras en otro contexto, cuando Ottavio me animaba en los momentos difíciles. «Resiste, Mariana». Las mismas palabras que ahora me sostenían mientras mi mundo se desmoronaba. De repente, escuchamos un portazo y el sonido del coche alejándose a toda velocidad. Don Ernesto subió primero para asegurarse de que se habían ido. Cuando me llamó, salí con las piernas entumecidas. El juez nos esperaba con el teléfono en la mano. «Ya hablé con el registro de la capital. Mañana temprano lo procesarán. A primera hora viajarán con una escolta discreta para que nada ni nadie pueda detenerlos». Esa noche me ofrecieron un cuarto en la casa del juez. La habitación era pequeña, con una cama cubierta de cobijas gruesas y un crucifijo sobre la cabecera. Me arrodillé al borde de la cama y recé. No pedí venganza, solo justicia. Pedí que la verdad saliera a la luz y que se me devolviera el derecho de vivir en paz. A través de la ventana veía el cielo estrellado. Me pregunté si Ottavio, donde quiera que estuviera, podría ver lo que estaba haciendo, si se sentiría orgulloso de mí. Al amanecer, me desperté con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho. Bajé al comedor y encontré a don Ernesto y al juez revisando los documentos por última vez. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, pero también por la determinación. «Hoy cambiaremos su destino, doña Mariana», dijo el juez. Guardó los papeles en un portafolio reforzado y se los entregó a don Ernesto como si fueran un tesoro. Me abrigué con un chal que me prestó la esposa del juez y subí a la camioneta. Mientras salíamos por el camino de grava, volví la vista hacia la casa que nos dio refugio. A lo lejos, entre los árboles, creí ver el destello de un coche estacionado. Quizás era solo mi imaginación, pero apreté la mano de don Ernesto con fuerza. No había espacio para el miedo. Ese día terminaría con mi libertad o con mi destrucción, pero ya no estaba dispuesta a huir nunca más. Cuando la camioneta salió a la carretera con la luz del amanecer pintando el cielo de naranja, supe que ese sería el viaje más importante de mi vida. Cada kilómetro que recorríamos me acercaba al lugar donde decidiría si pasaba el resto de mis días como una víctima o como la mujer fuerte que Ottavio siempre creyó que yo era. El camino hacia la capital era largo y silencioso. Don Ernesto conducía con el ceño fruncido y la vista fija en los retrovisores, atento a cualquier coche que pudiera seguirnos. Cada tanto, me miraba y me decía con voz grave: «Vamos a lograrlo, doña Mariana». Yo me aferraba al portafolio con los documentos como si fuera la única tabla en un mar embravecido. En mi mente repasaba cada detalle de las últimas semanas: el funeral, el abandono, la carta, la caja escondida, la persecución. Cada recuerdo era como un puñal, pero también como un recordatorio de que había sobrevivido. A medio camino, en un cruce de carreteras desierto, don Ernesto detuvo la camioneta detrás de un viejo tráiler abandonado. Sacó un teléfono desechable de la guantera y marcó un número que había memorizado. «Juez González, ya estamos cerca, ¿está todo preparado?», preguntó. Lo escuché asentir varias veces y colgar. «Nos esperan en el registro a las 9 en punto. Tenemos menos de una hora para llegar». El tiempo jugaba en nuestra contra. Reanudamos la marcha, cruzando campos dorados por la luz del sol matinal. A lo lejos, vi un coche negro que avanzaba por un camino paralelo al nuestro. Mi corazón se paralizó. «Nos encontraron», susurré.
sintiendo que el aire me faltaba. Don Ernesto aceleró, tomando un desvío hacia un camino secundario que bordeaba un canal de riego. La camioneta saltaba sobre baches y piedras, cada golpe retumbando en mis huesos. Me aferré al asiento, rezando en silencio para que el motor aguantara. Después de varios kilómetros, el camino se abrió en una avenida que conducía directamente a la ciudad. El tráfico matinal empezó a envolvernos, protegiéndonos como un río caudaloso donde podíamos desaparecer. A través del parabrisas, vi los primeros edificios altos de la capital. Cada piso, cada ventana, me parecía un paso más cerca de mi libertad. Don Ernesto giró en calles estrechas, evitando avenidas principales. Finalmente, estacionó frente a un edificio antiguo con un letrero que decía registro de la propiedad. Entramos casi corriendo. Un guardia en la puerta revisó nuestros documentos y nos dejó pasar. Subimos a un ascensor que se movía con lentitud desesperante. Al llegar al tercer piso, un hombre de traje gris nos esperaba en el pasillo. Era el juez González, un hombre de mirada aguda que no perdió tiempo en saludos. «Síganme», dijo con voz firme. Nos llevó a una oficina amplia llena de archivadores y máquinas de escribir. Me ofreció un asiento frente a su escritorio mientras colocaba el portafolio sobre la mesa. El juez revisó cada página con precisión. Su dedo índice recorría líneas, sellos y firmas. Cada vez que asentía, mi corazón latía más rápido. «Esto es auténtico», dijo finalmente, mirando a don Ernesto. «Vamos a registrarlo de inmediato. A partir de este momento, cualquier intento de venta o transferencia sin su autorización será considerado fraude y podrá ser perseguido penalmente». Me quedé sin palabras. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera detenerlas. Mientras el juez firmaba y sellaba los documentos, don Ernesto me tomó la mano. «Lo logró, doña Mariana. Ahora tiene la ley de su lado». En ese momento, el teléfono del juez sonó. Respondió con una voz que se volvió tensa al instante. «Sí. ¿Qué? Está aquí». Colgó y nos miró con urgencia. «Clara está abajo. Llegó hace un minuto con un abogado y exige ver el registro». Mi sangre se heló. No había tiempo para huir. El juez se levantó y me entregó una copia oficial del registro recién sellado. «No pueden quitarle esto. Pase lo que pase, usted ya está protegida. Mantenga este documento siempre con usted». Un golpeteo fuerte resonó en la puerta. Don Ernesto me ayudó a ponerme de pie y me guió hacia una puerta lateral que daba a unas escaleras de emergencia. Bajamos rápido, el eco de nuestros pasos mezclándose con los gritos que empezaban a escucharse en la recepción. Al salir por la puerta trasera del edificio, el sol ya estaba alto en el cielo. El bullicio de la ciudad nos envolvió como un abrazo inesperado. Entre taxis, vendedores ambulantes y oficinistas apresurados, sentí que finalmente podía desaparecer en la multitud. Caminamos varias cuadras antes de detenernos en un café pequeño y oscuro. Allí, sentada en un rincón, revisé una y otra vez el documento con mis manos temblorosas. Era real. Lo había conseguido. Don Ernesto pidió 2 cafés y me ofreció uno con una sonrisa cansada. «Hoy cambió su historia para siempre», dijo. Yo solo pude asentir. En ese momento entendí que aunque mi hija seguiría intentando dañarme, ya no tenía el poder para quitarme lo que me pertenecía. Había recuperado mi voz, mi dignidad y la promesa de Otavio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentir el peso del miedo. Cuando salí del café con el documento sellado contra mi pecho, sentí que el aire de la ciudad era distinto, más liviano, más limpio, como si cada paso que daba me alejara de la sombra que mi propia hija había querido proyectar sobre mí para siempre. Pero aunque había ganado la batalla legal, sabía que la verdadera guerra por mi paz apenas comenzaba. Caminé junto a don Ernesto por calles que parecían brillar bajo el sol del mediodía. La multitud pasaba a mi lado sin saber que aquella mujer mayor había desafiado a su propia sangre para proteger su casa, su memoria y su dignidad. Cada vez que miraba el documento registrado, confirmaba que era real, que no se trataba de un sueño. La sensación de alivio y miedo se mezclaban en mi estómago como un nudo imposible de deshacer. Sabía que Clara no aceptaría la derrota con silencio. Decidimos que lo más seguro era no volver a la casa por el momento. Don Ernesto contactó a un juez que ordenó la restricción de acercamiento de Clara y Julián hacia mí y mi propiedad. La noticia llegó a sus oídos en cuestión de horas,
y fue entonces cuando recibí la primera llamada de mi hija. El teléfono desechable que me habían dado sonó con un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa. Del otro lado, un silencio largo y pesado, hasta que escuché su voz. Mamá. ¿Qué hiciste? Su tono ya no era arrogante, sino desesperado. Destruiste todo. Ahora no tenemos nada, sollozaba. Cada palabra me dolía como una cuchilla, pero no había espacio para la culpa. No lo destruí, Clara, respondí con calma. Solo protegí lo que tu padre y yo construimos para nuestra familia. Tú fuiste quien quiso quitármelo. La escuché respirar entrecortado. Mamá, podemos hablar. Podemos arreglarlo. Pero antes de que pudiera seguir, colgué. No estaba lista para más mentiras. Esa noche dormí en un pequeño hotel de la ciudad, acompañada por el cansancio y una sensación extraña de victoria. No era la felicidad plena, pero sí un primer paso hacia la paz que tanto anhelaba. En mis sueños, vi a Otavio esperándome en el jardín de nuestra casa, sonriendo como en los viejos tiempos, extendiéndome la mano para invitarme a bailar bajo las estrellas. Desperté con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de amor y gratitud. A la mañana siguiente, don Ernesto me llevó a desayunar en una panadería tradicional. Pedimos café con leche y pan dulce. Hoy empieza su nueva vida, dijo con una sonrisa sincera. Tenía razón. Durante la noche, el registro público había publicado oficialmente mi derecho sobre la propiedad y el terreno clave. Cualquier intento de Clara de vender, hipotecar o reclamar quedaba legalmente anulado. La noticia corrió rápido en el pueblo. Muchos se sorprendieron al saber que la vieja Mariana no solo había sobrevivido, sino que había ganado. No tardaron en llegar mensajes de apoyo. Vecinos que me conocían desde joven, amigas de mi época de maestra, incluso antiguos trabajadores del negocio familiar, todos escribían con palabras de aliento. Siempre supimos que usted era más fuerte de lo que parecía, decía uno. Su esposo estaría orgulloso, decía otro. Cada mensaje era como un ladrillo más reconstruyendo el muro que Clara intentó derribar. Una semana después, regresé a mi casa con un oficial de la ley que me escoltó hasta la puerta. El jardín estaba descuidado, la sala olía a encierro y los rastros de la presencia de Clara eran evidentes en papeles arrugados y tazas sucias. Pero al cruzar el umbral, comprendí que, pese al daño, seguía siendo mi hogar. Respiré profundo y empecé a abrir ventanas para dejar entrar el sol. Con cada corriente de aire fresco, sentía que el pasado oscuro se disipaba. Me senté en la mecedora del porche, la misma que Otavio construyó con sus manos, y observé el terreno que habíamos trabajado juntos. Las flores que él plantó seguían allí, algunas marchitas, otras floreciendo con más fuerza que nunca. El canto de los pájaros regresó como un coro de bienvenida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Clara no volvió a contactarme, al menos no en esas primeras semanas. Supe por terceros que abandonó el pueblo y se mudó a la ciudad, tratando de reconstruir su vida lejos de las miradas que la señalaban como la hija que quiso traicionar a su madre. No le deseé mal, solo deseé que encontrara en el camino la conciencia que parecía haber perdido. Hoy camino por los pasillos de mi casa con paso firme. La carta de Otavio cuelga enmarcada en la sala, como recordatorio de que el amor verdadero protege incluso después de la muerte. Recibí visitas de vecinos que trajeron flores y ofrecieron su ayuda para poner en orden el jardín. Volví a hornear pan como solía hacer, llenando la casa de aromas que me recordaban los días felices. Y cuando el viento sopla entre los árboles, siento que Otavio sigue aquí, cuidándome. A quienes escuchan mi historia, quiero decirles algo: nunca subestimen el poder de una madre que protege su hogar. Puede que la vida nos haga tambalear, que los nuestros nos fallen, pero si creemos en nosotros mismos y en la verdad, ningún enemigo podrá arrebatarnos nuestra esencia. Mi nombre es Mariana, y recuperé mi voz, mi casa y mi paz. Y si yo pude, tú también puedes levantarte y luchar por lo que es tuyo.